Padre soltero deja a su hija con la vecina para ir a trabajar. Días después, descubre algo impactante sobre la mujer que cuidaba a la niña. El sol se ponía sobre Ciudad Juárez, tiñendo el cielo de un naranja intenso que contrastaba con las sombras alargadas de los edificios. Emiliano Soto, con el rostro contraído por la angustia, corría por las calles polvorientas hacia la escuela primaria Benito Juárez. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por el peso de una promesa rota. Papá nunca volverá a llegar tarde, le había jurado a Lucía esa mañana. Ahora, 2 horas después de la hora de salida, Emiliano sabía que había fallado nuevamente. Al doblar la esquina, vio la figura solitaria de su hija sentada en las escaleras de la entrada. Lucía, con sus 7 años, parecía aún más pequeña bajo la sombra del edificio escolar. Su mochila de Frida Kahlo, un regalo de su madre antes de morir, descansaba a su lado como un recordatorio silencioso de la ausencia que ambos cargaban. «Lucía», gritó Emiliano, sin aliento. «Mi amor, perdóname». La niña levantó la mirada, sus ojos grandes y oscuros reflejando una mezcla de alivio y decepción, que golpeó a Emiliano como un puñetazo en el estómago. «Está bien, papá», respondió Lucía con una voz pequeña que intentaba sonar valiente. «Doña Carmen me hizo compañía un rato». Emiliano se arrodilló frente a su hija, notando las manchas de lágrimas secas en sus mejillas. Con manos temblorosas, acarició el rostro de Lucía, odiándose por ser la causa de su dolor. «Lo siento tanto, mi cielo. El jefe me retuvo y...» Las excusas sonaban huecas incluso para él. En ese momento, un recuerdo lo asaltó con la fuerza de un relámpago. María, su esposa, sonriendo desde la cama del hospital, sosteniendo la mano de Lucía, mientras le hacía prometer que siempre cuidaría de su pequeña. El nudo en la garganta de Emiliano se apretó aún más. «Vamos a casa», dijo finalmente, tomando la mochila y ofreciendo su mano a Lucía. Mientras caminaban por las calles cada vez más oscuras, Emiliano no podía sacudirse la sensación de que estaba fallando en todos los frentes. El taller mecánico apenas les daba para vivir, y las largas horas de trabajo lo mantenían lejos de Lucía más de lo que podía soportar. Al llegar a su pequeño apartamento en un edificio desgastado, fueron recibidos por el aroma a café y pan dulce. Doña Dolores, su vecina del 3B, los esperaba en la puerta con una sonrisa cálida. «Emiliano, mijo», dijo la mujer de cabello plateado, «te vi correr como alma que lleva el diablo. ¿Todo bien?» Emiliano sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. «Doña Dolores, perdone la molestia. Se me hizo tarde en el taller y...» «No digas más», interrumpió ella con un gesto de la mano. «Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. ¿Por qué no dejas que cuide a Lucía después de la escuela? Así no tendrás que preocuparte». La oferta cayó sobre Emiliano como un bálsamo inesperado. Miró a Lucía, que observaba a doña Dolores con una mezcla de curiosidad y esperanza. «No podría pedirle eso, doña. Usted ya tiene sus ocupaciones y...» «Tonterías», respondió ella con firmeza. «Me haría compañía. Además, ¿no somos todos una gran familia aquí?» Emiliano dudó. La idea de dejar a Lucía con alguien más le provocaba una punzada de culpa, pero también un alivio que lo hacía sentir aún más culpable. Miró a su hija buscando alguna señal. «¿Qué dices, Lucía? ¿Te gustaría pasar las tardes con doña Dolores mientras papá trabaja?» Lucía asintió tímidamente, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Doña Dolores hace las mejores quesadillas», susurró como si compartiera un secreto. Algo en el pecho de Emiliano se aflojó y se tensó al mismo tiempo. Era una solución, sí, pero también sentía que estaba cediendo una parte preciosa de su responsabilidad. «Está bien», dijo finalmente forzando una sonrisa. «Podemos probarlo por unos días, ¿verdad?» Doña Dolores aplaudió suavemente. «Perfecto. Mañana mismo empezamos. Ahora, entren y coman algo. Esa niña necesita cenar». Mientras Lucía corría al interior del apartamento, Emiliano se quedó un momento en el pasillo con doña Dolores. «De verdad, muchas gracias», dijo en voz baja. «No sé cómo pagarle». Doña Dolores puso una mano en su hombro. «Mijo, en esta vida todos necesitamos una mano de vez en cuando. Tú solo preocúpate por ser el mejor padre que puedas ser».
Esa noche, después de acostar a Lucía, Emiliano se sentó en la pequeña sala, la penumbra rota solo por la luz tenue de una lámpara. En sus manos sostenía una foto de María, su sonrisa congelada en el tiempo. ¿Estoy haciendo lo correcto?, susurró a la imagen. El silencio que siguió estaba cargado de dudas y esperanzas. Afuera, las luces de Ciudad Juárez parpadeaban como estrellas caídas, y en algún lugar de la noche se gestaba una tormenta que Emiliano aún no podía ver venir. Por ahora solo existía la promesa de un nuevo día, la oportunidad de ser un mejor padre y la sombra de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El rugido del motor de un viejo Chevy resonaba en el taller mecánico El Tornillo Feliz. Emiliano, con el rostro manchado de grasa y sudor, ajustaba una última tuerca bajo el capó. El calor de Ciudad Juárez se colaba por las rendijas del local, haciendo que el aire vibrara. «¡Listo, don Héctor!», gritó Emiliano por encima del ruido. «Pruébelo ahora». El motor ronroneó con suavidad, arrancando una sonrisa de satisfacción en el rostro cansado de Emiliano. Don Héctor, un hombre corpulento con bigote espeso, asintió con aprobación. «Manos de oro, muchacho», dijo, palmeando el hombro de Emiliano. «No sé qué haría sin ti». Emiliano se limpió las manos con un trapo, su mente ya en otro lugar. «Gracias, don Héctor. Disculpe, pero ¿puedo salir un poco antes hoy? Quiero pasar por Lucía». La frase quedó suspendida en el aire, interrumpida por el pitido de su celular. Era un mensaje de doña Dolores. «No te preocupes por Lucía. Ya la recogí de la escuela. Está conmigo comiendo quesadillas». Una mezcla de alivio y culpa invadió a Emiliano. Era la tercera vez esta semana que doña Dolores recogía a Lucía. Por un lado, le permitía trabajar sin la angustia constante del reloj. Por otro, sentía que estaba cediendo pedazos de su paternidad. «¿Todo bien, Emi?», preguntó don Héctor, notando su expresión conflictiva. «Sí, es solo que…». Emiliano dudó, pero las palabras salieron como un torrente. «A veces siento que estoy fallando como padre, que no estoy ahí lo suficiente para Lucía». Don Héctor lo miró con comprensión. «Mijo, ser padre soltero no es fácil, estás haciendo lo mejor que puedes. Pero, ¿y si mi mejor esfuerzo no es suficiente?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como el calor de la tarde. En ese momento, la radio del taller, siempre encendida como un murmullo de fondo, captó la atención de ambos. Y continúa la preocupación en Ciudad Juárez por la desaparición de 2 menores en el último mes. Las autoridades piden a la ciudadanía estar alerta y reportar cualquier actividad sospechosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Emiliano, a pesar del calor. La noticia, como un eco lejano de sus propios miedos, lo hizo pensar en Lucía, en su vulnerabilidad. «¿Qué tiempos estos, comentó don Héctor, meneando la cabeza. «Uno ya no sabe ni de quién fiarse». Emiliano asintió distraídamente, su mente ya trazando el camino a casa de doña Dolores. «Don Héctor, ¿le importa si…?» «Anda, ve con tu hija», respondió el hombre con una sonrisa comprensiva. «Yo cierro el taller». El sol comenzaba a ponerse cuando Emiliano llegó al edificio. Subió las escaleras de 2 en 2, el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y ansiedad. Al llegar al 3er piso, se detuvo en seco. Frente al apartamento 3B, una mujer joven conversaba animadamente con doña Dolores. Lucía, aferrada a su mochila de Frida, observaba a la desconocida con curiosidad. «¡Emiliano!», exclamó doña Dolores al verlo. «Mira quién llegó hoy. Es Elena, la nueva maestra de Lucía». Elena se volvió hacia él, revelando un rostro de rasgos suaves enmarcado por cabello negro ondulado. Sus ojos, de un marrón profundo, se iluminaron al verlo. «Señor Soto, es un placer conocerlo al fin», dijo Elena, extendiendo su mano. «Lucía habla mucho de usted». Emiliano estrechó su mano, notando la calidez de su tacto. «El placer es mío», respondió, sintiendo una repentina timidez. «Espero que Lucía no le esté dando problemas». Elena rió suavemente. «Al contrario, es una de mis mejores alumnas». Lucía, al escuchar el elogio, se sonrojó y se acercó a su padre, abrazándolo por la cintura. Emiliano sintió que el nudo de culpa en su pecho se aflojaba un poco.
Estábamos hablando de organizar un taller de lectura para los niños del barrio, explicó doña Dolores. Elena tiene ideas maravillosas. Es importante crear espacios seguros para los niños, añadió Elena, su voz adquiriendo un tono más serio, especialmente con todo lo que está pasando en la ciudad. La mención velada a las desapariciones hizo que Emiliano apretara instintivamente a Lucía contra sí. Elena lo notó y su mirada se suavizó. Pero no nos preocupemos ahora por eso, dijo, cambiando de tema. ¿Qué les parece si nos juntamos el sábado para planear el taller? Podríamos hacer un picnic en el parque. Lucía saltó emocionada. Sí, papá. ¿Podemos ir? Por favor. Emiliano dudó por un momento. Su instinto de protección luchaba contra el deseo de ver a su hija feliz, de darle una tarde normal de diversión. Vamos, Emiliano, insistió doña Dolores. Te hará bien salir un poco. Además, Elena es de confianza, es maestra, después de todo. Algo en la forma en que doña Dolores dijo «de confianza» hizo que Emiliano sintiera un escalofrío, pero lo atribuyó a su propia paranoia. Está bien, cedió finalmente, recompensado por la sonrisa radiante de Lucía. Iremos al picnic. Mientras se despedían y entraban a su apartamento, Emiliano no pudo evitar mirar hacia atrás. Elena y doña Dolores conversaban en voz baja, sus cabezas juntas en lo que parecía una conspiración amistosa. Por un momento, creyó ver un destello extraño en los ojos de doña Dolores, pero cuando parpadeó, solo vio a la amable vecina de siempre. Esa noche, mientras Lucía dormía, Emiliano se quedó despierto, su mente un torbellino de pensamientos. La alegría de ver a su hija feliz se mezclaba con una inquietud que no podía explicar. Afuera, las luces de Ciudad Juárez parpadeaban como ojos vigilantes y en algún lugar de la noche los secretos de la frontera se tejían en la oscuridad esperando ser revelados. El sábado amaneció con un cielo despejado, pero Emiliano sentía una tormenta interna. Mientras preparaba sándwiches para el picnic, sus manos temblaban ligeramente. La botella de tequila, escondida detrás de las ollas en la alacena, lo llamaba con una voz silenciosa pero insistente. Solo un trago para calmar los nervios, pensó, estirando la mano hacia la botella. El sonido de los pasos de Lucía lo detuvo en seco. «Papá, ¿ya están listos los sándwiches?», preguntó Lucía, entrando a la cocina con un vestido floreado que María le había comprado hace tiempo. Emiliano retiró la mano como si la alacena quemara. «Casi, mi amor. ¿Por qué no vas a buscar la pelota para jugar en el parque?». Mientras Lucía corría a su habitación, Emiliano cerró la alacena con fuerza, como si con ese gesto pudiera cerrar también la puerta a sus demonios internos. El Parque La Esperanza bullía de actividad cuando llegaron. Elena los esperaba bajo un gran mezquite, su sonrisa brillante contrastando con la sombra del árbol. «Vinieron», exclamó, su voz mezclándose con el viento que soplaba desde el río Bravo. «Pensé que tal vez habían cambiado de opinión. Papá casi no quería venir», soltó Lucía inocentemente. «Pero le dije que usted nos estaba esperando, maestra Elena». Emiliano sintió que se sonrojaba. Es que tenía mucho trabajo pendiente, pero... balbuceó. «Pero nada es más importante que pasar tiempo con Lucía, ¿verdad?», completó Elena, guiñándole un ojo. Algo en ese gesto, en la complicidad que sugería, hizo que Emiliano se relajara un poco. Extendieron una manta bajo el árbol y comenzaron a disfrutar de la comida y la conversación. Elena resultó ser una compañía encantadora. Hablaba con pasión sobre su trabajo como maestra, sobre sus sueños de hacer una diferencia en la vida de los niños de Ciudad Juárez. «A veces siento que estoy luchando contra molinos de viento», confesó en un momento, su mirada perdiéndose en el horizonte donde se alzaba el muro fronterizo. «Hay tantos peligros allá afuera para estos niños». Emiliano asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento de impotencia. «Yo a veces pienso que no importa cuánto me esfuerce, nunca será suficiente para proteger a Lucía». Elena puso su mano sobre la de él, un gesto de consuelo que envió una corriente eléctrica por el brazo de Emiliano. «Estás haciendo un gran trabajo, Emiliano. Lucía es una niña maravillosa». El momento fue interrumpido por un grito agudo. Lucía, que jugaba cerca con otros niños, estaba en el suelo, sosteniendo su rodilla.
Emiliano se levantó de un salto, corriendo hacia su hija. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Te lastimaste?» Lucía, con lágrimas en los ojos, mostró su rodilla raspada. «Me caí, papi. Pero no lloro, ¿ves? Soy fuerte como mamá». El corazón de Emiliano se encogió ante la mención de María. Elena, que los había seguido, se arrodilló junto a Lucía. «Vaya, eso se ve doloroso», dijo con voz suave. «Pero tienes razón, eres muy valiente. ¿Qué te parece si vamos a limpiarte esa herida?» Mientras Elena llevaba a Lucía al baño del parque, Emiliano se quedó paralizado, una mezcla de emociones contradictorias bullendo en su interior. Por un lado, agradecía la ayuda de Elena. Por otro, se sentía culpable por no ser él quien consolara a su hija. Minutos después, Lucía regresó con una sonrisa, un curita de princesas en la rodilla y un helado en la mano. «Mira, papá, la maestra Elena me compró un helado para que no me doliera», exclamó la niña, lamiendo felizmente su treat. Elena se encogió de hombros ante la mirada interrogante de Emiliano. «A veces un poco de dulzura ayuda a sanar las heridas», dijo con una sonrisa cómplice. El resto de la tarde transcurrió entre risas y juegos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, decidieron regresar a casa. En el camino de vuelta, Lucía, exhausta pero feliz, se quedó dormida en los brazos de su padre. Elena caminaba a su lado, su hombro rozando ocasionalmente el de Emiliano. «Gracias por hoy», murmuró Emiliano, consciente del peso cálido de su hija en sus brazos. Hacía mucho que no la veía tan contenta. Elena sonrió, su perfil recortado contra el atardecer. «Es una niña especial. Merece toda la felicidad del mundo». Se detuvieron frente al edificio de apartamentos. Por un momento, ninguno de los dos habló, como si temieran romper el hechizo del día. «Bueno, supongo que es hora de despedirnos», dijo finalmente Elena. «Sí, supongo que sí», respondió Emiliano, sintiendo una punzada de decepción. Elena se acercó y, poniéndose de puntillas, besó suavemente la mejilla de Emiliano. «Buenas noches, Emiliano», susurró, antes de darse la vuelta y alejarse calle abajo. Emiliano se quedó allí, sintiendo el fantasma del beso en su mejilla, viendo cómo Elena desaparecía en la penumbra del atardecer. Lucía se removió en sus brazos, murmurando algo en sueños. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Emiliano se sentía ligero, casi feliz. Por primera vez en mucho tiempo, el impulso de beber para adormecer sus penas había desaparecido. Sin embargo, al llegar a su piso, la voz de doña Dolores lo sacó de su ensoñación. «¿Cómo les fue en el picnic?», preguntó la mujer, asomándose desde su puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien, muy bien», respondió Emiliano, notando algo extraño en la mirada de su vecina. «Lucía se divirtió mucho». «Me alegro», dijo doña Dolores, su voz teñida de un tono que Emiliano no pudo descifrar. «Elena es una mujer interesante, ¿no crees?». Antes de que Emiliano pudiera responder, doña Dolores cerró su puerta dejándolo en el pasillo con una sensación incómoda. Esa noche, mientras acostaba a Lucía, la niña abrió los ojos somnolientos. «Papi, ¿podemos ir de picnic otra vez con la maestra Elena?». «Claro que sí, mi amor», respondió Emiliano, besando su frente. Pero mientras cerraba la puerta de la habitación de Lucía, una sombra de duda cruzó por su mente. ¿Estaba haciendo lo correcto al dejar que Elena se acercara tanto a sus vidas? Y esa mirada de doña Dolores, ¿qué significaba? En la oscuridad de la noche de Ciudad Juárez, los secretos y las mentiras comenzaban a tejer su red, y Emiliano, sin saberlo, estaba a punto de quedar atrapado en ella. El rugido del motor del Chevy resonaba en el taller, pero Emiliano apenas lo escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo el picnic del sábado, el beso de Elena en su mejilla, la mirada extraña de doña Dolores. Sus manos trabajaban por instinto, ajustando tuercas y cambiando filtros. «Mi Emiliano», la voz de don Héctor lo sacó de su ensimismamiento. «Muchacho, llevo rato hablándote. ¿Qué te pasa hoy?». Emiliano parpadeó, volviendo a la realidad del taller. «Perdón, don Héctor, estaba distraído». El hombre mayor lo miró con preocupación. «¿Todo bien en casa? ¿Cómo está la pequeña Lucía?».
Está bien, es solo que... Emiliano dudó, pero las palabras salieron como un torrente. Conocí a alguien, la maestra de Lucía, y no sé, me siento confundido. Don Héctor sonrió, palmeando el hombro de Emiliano. ¡Ah, el amor! No hay nada de malo en volver a enamorarse, Emi. María querría que fueras feliz. La mención de María hizo que Emiliano sintiera una punzada de culpa. No sé si estoy listo, don Héctor. Y Lucía... Lucía necesita un padre feliz, interrumpió don Héctor. Y tú mereces una segunda oportunidad. Antes de que Emiliano pudiera responder, su celular vibró. Era un mensaje de doña Dolores. Emiliano, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Lucía. El corazón de Emiliano dio un vuelco. Don Héctor, tengo que irme. Es una emergencia. Emiliano subió las escaleras del edificio de 2 en 2, el corazón latiendo con fuerza. Al llegar al tercer piso, vio a doña Dolores esperándolo en el pasillo, su rostro una máscara de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Lucía?, preguntó Emiliano sin aliento. Calma, Emiliano. Lucía está bien, está en mi apartamento viendo televisión, respondió doña Dolores, su voz baja y urgente. Pero hay algo que necesitas saber. La mujer lo guió hacia su apartamento, cerrando la puerta tras ellos. En la sala, Lucía estaba absorta en un programa infantil, ajena a la tensión que llenaba el ambiente. ¿De qué se trata todo esto, doña Dolores?, susurró Emiliano, confundido y alarmado. Doña Dolores sacó un celular de su bolsillo. Encontré esto en el bolso de Elena cuando vino a visitar a Lucía ayer. Se le cayó y... Emiliano, tienes que ver esto. Con manos temblorosas, la mujer le mostró el celular. Emiliano sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En la pantalla había fotos de niños, muchos niños, en situaciones que hicieron que su estómago se revolviera. No puede ser, murmuró, su mente negándose a procesar lo que veía. Emiliano, creo que Elena está involucrada en algo muy malo, dijo doña Dolores, su voz apenas un susurro. Esos niños, algunos se parecen a los que han desaparecido últimamente. La cabeza de Emiliano daba vueltas. Imágenes del picnic, de la sonrisa de Elena, de su amabilidad con Lucía, se mezclaban con las horribles fotos del celular. Tenemos que llamar a la policía, dijo finalmente, su voz ronca. Doña Dolores puso una mano en su brazo. Espera, si Elena está involucrada con gente peligrosa, alertar a la policía podría poner a Lucía en riesgo. Necesitamos ser cuidadosos. En ese momento, Lucía se acercó a ellos, sus ojos grandes llenos de inocencia. Papi, ¿vamos a casa? Tengo hambre. Emiliano forzó una sonrisa, consciente de que su mundo acababa de dar un vuelco. Claro, mi amor, vamos a casa. Mientras salían del apartamento de doña Dolores, Emiliano sintió el peso del secreto sobre sus hombros. La mujer lo detuvo en el pasillo, su voz un susurro urgente. No le digas nada a nadie, Emiliano. No sabemos en quién podemos confiar. Emiliano asintió, su mente un torbellino de pensamientos. Al entrar a su apartamento, el impulso de beber lo golpeó con fuerza. Necesitaba algo, lo que fuera, para adormecer el horror y la confusión. Mientras Lucía se dirigía a su habitación, Emiliano se acercó a la alacena, sus manos temblando. La botella de tequila estaba allí, prometiendo un olvido temporal. Papi, ¿me ayudas con mi tarea? La voz de Lucía lo sacó de su trance. Emiliano cerró la alacena de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Claro, mi amor, voy en un momento. Esa noche, mientras Lucía dormía, Emiliano se sentó en la oscuridad de la sala, el celular de Elena como una bomba de tiempo sobre la mesa. Las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto con Elena? ¿Qué debía hacer ahora? ¿A quién podía acudir sin poner en peligro a Lucía? Afuera, las luces de Ciudad Juárez parpadeaban en la noche, y en algún lugar, Elena planeaba su próximo movimiento, ajena a que su secreto había sido descubierto. El viento del desierto traía consigo el aullido lejano de un coyote, un lamento que parecía eco del propio corazón roto de Emiliano. La verdad, como una serpiente venenosa, se había deslizado en sus vidas, y ahora Emiliano tenía que decidir, enfrentarla o huir. El precio del silencio podría ser demasiado alto,
pero el costo de la verdad podría ser aún mayor. El amanecer llegó a Ciudad Juárez con una calma engañosa. Emiliano no había dormido en toda la noche, sus ojos enrojecidos fijos en el techo, su mente un torbellino de pensamientos oscuros. El celular de Elena, escondido en el fondo de un cajón, parecía pesar una tonelada. Se levantó mecánicamente, preparando el desayuno para Lucía como todos los días. Cada movimiento era un esfuerzo consciente por mantener la normalidad, por no dejar que el miedo y la incertidumbre se filtraran en la rutina de su hija. «Buenos días, papi», dijo Lucía entrando a la cocina con su mochila de Frida Kahlo. «¿Hoy me vas a llevar tú a la escuela?» Emiliano sintió un nudo en la garganta. La idea de dejar a Lucía en la escuela, sabiendo que Elena estaría allí, lo llenaba de terror. «Claro que sí, mi amor», respondió, forzando una sonrisa. «Hoy tengo el día libre en el taller». Mientras caminaban hacia la escuela, Emiliano sostenía la mano de Lucía con más fuerza de lo habitual. Cada rostro en la calle parecía sospechoso, cada sombra una amenaza potencial. Al llegar a la entrada de la escuela, Emiliano se arrodilló frente a Lucía. «Recuerda, si pasa algo raro o si alguien te hace sentir incómoda, aunque sea un adulto que conoces, me llamas de inmediato, ¿ok?» Lucía lo miró confundida. «Está bien, papi, pero ¿por qué estás tan preocupado?» «Por nada, mi cielo. Solo quiero que estés segura». Emiliano la abrazó fuerte, inhalando el aroma de su champú de fresa, deseando poder protegerla de todos los males del mundo. Vio a Lucía entrar a la escuela, su pequeña figura perdiéndose entre la multitud de niños. El impulso de correr tras ella, de sacarla de allí y huir lejos, era casi irresistible. Pero ¿a dónde irían? ¿Quién los ayudaría? De vuelta en casa, Emiliano sacó el celular de Elena de su escondite. Con manos temblorosas, comenzó a revisar las fotos nuevamente, buscando alguna pista, algo que pudiera usar para proteger a Lucía y a los otros niños. Las horas pasaron como en un sueño febril. Emiliano apenas notó el paso del tiempo hasta que el timbre del apartamento lo sobresaltó. Era doña Dolores, su rostro una máscara de preocupación. «Emiliano, ¿has hablado con alguien sobre lo que vimos ayer?» «No, no he dicho nada», respondió Emiliano, notando la tensión en la voz de su vecina. «¿Por qué? ¿Pasó algo?» Doña Dolores entró al apartamento cerrando la puerta atrás de sí. «Elena vino a buscar su celular. Dijo que creía haberlo perdido aquí. Actué como si no supiera nada, pero... Emiliano, tenía una mirada... No sé explicarlo, pero me dio miedo». El corazón de Emiliano se aceleró. «¿Cree que sospecha algo?» «No lo sé, pero tenemos que hacer algo pronto. Esos niños en las fotos...» El timbre volvió a sonar, interrumpiendo la conversación. Esta vez era don Héctor, su rostro normalmente jovial, ahora sombrío. «Emiliano, tienes que venir al taller ahora mismo. Es urgente». «Don Héctor, no puedo. Tengo que ir a recoger a Lucía de la escuela en 1 hora y...» «Es sobre Lucía», interrumpió don Héctor, su voz grave. «La policía está en el taller. Dicen que Lucía no llegó a su última clase. Nadie sabe dónde está». El mundo de Emiliano se detuvo. El aire abandonó sus pulmones y sus piernas amenazaron con ceder. «No puede ser. La dejé en la escuela esta mañana. Yo mismo la vi entrar». Doña Dolores ahogó un grito, sus manos cubriendo su boca. «Dios mío, Emiliano. Elena, ella debe tener algo que ver con esto». La mente de Emiliano entró en un frenesí. Imágenes de Lucía, de las fotos en el celular de Elena, de los niños desaparecidos en las noticias. Todo se mezclaba en un torbellino de terror y culpa. «Tenemos que ir a la policía ahora mismo», dijo don Héctor tomando a Emiliano por los hombros. «Cada minuto cuenta». Pero Emiliano apenas lo escuchaba. Su mundo se había reducido a un solo pensamiento: encontrar a Lucía. Sin decir una palabra, se lanzó hacia la puerta, bajando las escaleras de 3 en 3, el corazón latiendo con tanta fuerza que amenazaba con estallar. Las calles de Ciudad Juárez pasaban borrosas mientras corría hacia la escuela. El sol implacable del desierto golpeaba su espalda, pero Emiliano no sentía el calor. Solo sentía miedo,
un miedo primario y abrumador que nublaba todo lo demás. Al llegar a la escuela vio patrullas de policía y una multitud de padres preocupados. Sus ojos recorrieron frenéticamente los rostros buscando a Lucía, rogando que todo fuera un terrible error. «Señor Soto», la voz del director lo sacó de su trance. «La policía necesita hablar con usted urgentemente». Mientras seguía al director hacia la oficina, Emiliano vio a Elena de pie en un rincón del patio observándolo. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, y en los ojos de Elena Emiliano vio algo que heló su sangre. No había sorpresa ni preocupación, solo una fría determinación. En ese momento, Emiliano supo que su peor pesadilla se había hecho realidad. Lucía había desaparecido, y la única persona que podía ayudarlo a encontrarla era también la que probablemente se la había llevado. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad Juárez, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. En algún lugar de la vasta y peligrosa frontera, Lucía esperaba ser rescatada, y Emiliano juró que la encontraría, aunque tuviera que enfrentarse al infierno mismo para lograrlo. La oficina del director bullía de actividad. Policías entraban y salían, sus radios crepitando con mensajes codificados. Emiliano estaba sentado en una silla, sus manos temblorosas sosteniendo una taza de café que no había tocado. Su mirada estaba perdida, reviviendo una y otra vez el momento en que dejó a Lucía en la entrada de la escuela. «Señor Soto», la voz del detective Ramírez lo sacó de su trance. «Necesitamos que nos diga todo lo que pueda recordar sobre esta mañana. Cada detalle es importante». Emiliano alzó la vista, encontrándose con los ojos cansados pero determinados del detective. «Ya les he dicho todo. La traje a la escuela, la vi entrar, todo parecía normal». El detective Ramírez suspiró frotándose la frente. «Entiendo que esto es difícil, pero necesitamos más». «¿Notó algo inusual en los últimos días? ¿Alguien que pareciera estar observando a Lucía?» La imagen de Elena cruzó por la mente de Emiliano. Su corazón se aceleró. Debería decirle sobre el celular, sobre las fotos, pero si lo hacía pondría a Lucía en más peligro. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió de golpe. Don Héctor entró, seguido de cerca por doña Dolores. «Emiliano», dijo don Héctor, su voz grave, «no estás solo en esto, estamos aquí para ayudar». El detective Ramírez frunció el ceño. «Señores, esta es una investigación policial, no pueden estar aquí». Pero doña Dolores dio un paso adelante, su rostro una máscara de determinación. «Detective, hay algo que necesitan saber, algo sobre la maestra de Lucía, Elena». Emiliano sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Doña Dolores lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él asintió levemente, sabiendo que ya no podían guardar el secreto. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Emiliano y doña Dolores relataron todo lo que sabían sobre Elena, sobre el celular y las fotos. El rostro del detective Ramírez se ensombrecía con cada palabra. «¿Por qué no reportaron esto antes?», preguntó, su voz teñida de frustración y urgencia. «Teníamos miedo», respondió Emiliano, la culpa pesando en cada palabra. «Pensamos que podríamos poner a Lucía en más peligro». El detective Ramírez se puso de pie, dando órdenes rápidas a sus subordinados. «Necesitamos una orden de arresto para Elena Cortés, y quiero que revisen cada centímetro de su casa y de la escuela». Mientras la oficina se convertía en un hervidero de actividad, don Héctor se acercó a Emiliano, poniendo una mano en su hombro. «Muchacho, sé que la policía hará su trabajo, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tengo algunos contactos en la frontera, gente que ve cosas. Quizás puedan ayudarnos». Emiliano miró a su jefe, viendo una determinación que nunca antes había notado. «Don Héctor, ¿está seguro? Esto podría ser peligroso». «Emi, esa niña es como una nieta para mí. Haré lo que sea necesario para traerla de vuelta». Doña Dolores se unió a ellos, su voz baja pero firme. «Yo también tengo contactos. Mi sobrino trabaja en la aduana. Si alguien intentó cruzar la frontera con Lucía, él podría averiguarlo». Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Emiliano sintió un destello de esperanza. No estaba solo en esto. Tenía aliados, gente dispuesta a arriesgarse por Lucía. «Detective»,
dijo Emiliano, poniéndose de pie. Sé que están haciendo todo lo posible, pero necesito hacer algo. No puedo quedarme sentado esperando. El detective Ramírez lo miró por un largo momento, como sopesando sus opciones. Finalmente asintió. Está bien, Soto, pero manténganos informados de cada movimiento. Y por el amor de Dios, tengan cuidado. Esta gente es peligrosa. Salieron de la escuela cuando ya había caído la noche. Las luces de Ciudad Juárez parpadeaban en la distancia, y más allá, las luces de El Paso brillaban como una promesa inalcanzable. En algún lugar entre esas dos ciudades, entre esos dos mundos, estaba Lucía. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Emiliano, su voz cargada de determinación. Don Héctor sacó su teléfono. Tengo un amigo que trabaja en los bares cerca de la frontera. Si alguien ha visto o escuchado algo, él lo sabrá. Doña Dolores asintió. Yo llamaré a mi sobrino. Quizás pueda conseguirnos acceso a las cámaras de seguridad de la frontera. Mientras sus aliados hacían llamadas, Emiliano cerró los ojos por un momento, visualizando el rostro de Lucía. «Aguanta, mi amor», susurró al viento. «Papá te va a encontrar». El grupo se dirigió hacia el viejo Chevy de don Héctor, cada uno llevando el peso de la responsabilidad y la esperanza. La noche de Ciudad Juárez los envolvió, una noche llena de peligros, pero también de posibilidades. Mientras el motor rugía cobrando vida, Emiliano sintió una determinación feroz crecer en su interior. Ya no era solo un padre asustado, era un hombre en una misión, respaldado por aliados inesperados pero leales, y juntos se adentrarían en los rincones más oscuros de la frontera para traer a Lucía de vuelta. La cacería había comenzado. La noche de Ciudad Juárez era un laberinto de luces y sombras. El viejo Chevy de don Héctor serpenteaba por calles cada vez más estrechas y oscuras, alejándose del centro hacia los barrios donde la ley era más una sugerencia que una realidad. Emiliano, sentado en el asiento del copiloto, sentía cada segundo como una puñalada. Su mente no dejaba de imaginar a Lucía asustada, sola, llamándolo. El peso del celular de Elena en su bolsillo era un recordatorio constante de lo cerca que había estado el peligro todo este tiempo. «Es aquí», dijo don Héctor, deteniendo el auto frente a un bar de aspecto decrépito. El letrero de neón parpadeaba débilmente. «El coyote sediento». Doña Dolores, desde el asiento trasero, puso una mano en el hombro de Emiliano. «Recuerda, muchacho, cuidado con lo que dices. Estas personas pueden ser nuestra única esperanza, pero también pueden ser peligrosas». Emiliano asintió, tragando saliva. El miedo y la adrenalina se mezclaban en su sangre, impulsándolo hacia adelante. El interior del bar era un estudio en claroscuro. Hombres de rostros curtidos bebían en silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento de los recién llegados. En la esquina más alejada, un hombre corpulento con un bigote espeso les hizo una seña. «Manolo», saludó don Héctor, estrechando la mano del hombre. «Gracias por recibirnos». Manolo asintió gravemente. «Héctor, viejo amigo, oí lo de la niña. Una verdadera tragedia». Se sentaron en la mesa, el aire espeso con humo de cigarrillo y secretos. Emiliano sentía que cada par de ojos en el bar estaba clavado en su nuca. «¿Qué sabes, Manolo?», preguntó don Héctor, su voz baja pero urgente. Manolo se inclinó hacia adelante, sus ojos moviéndose nerviosamente. «No mucho, pero lo suficiente para ser peligroso. Ha habido movimiento en la frontera. Un nuevo grupo, más organizado, más cruel. Están usando a maestros y trabajadores sociales para llegar a los niños». Emiliano sintió que se le helaba la sangre. «Elena», murmuró. Manolo lo miró sharply. «¿Conoces a alguien involucrado?». Antes de que Emiliano pudiera responder, la puerta del bar se abrió de golpe. Dos hombres con chaquetas de cuero entraron, sus ojos escaneando el lugar hasta detenerse en su mesa. «Tenemos que irnos», susurró doña Dolores, su instinto gritando peligro, pero era demasiado tarde. Los hombres se acercaron, sus manos moviéndose hacia sus cinturas. «Afuera, ahora», gruñó uno de ellos. El corazón de Emiliano latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Don Héctor se puso de pie lentamente, su cuerpo interponiéndose entre los recién llegados y Emiliano. «Caballeros, creo que hay un malentendido»,
comenzó don Héctor. El sonido de un disparo cortó el aire. La ventana detrás de ellos estalló en 1000 pedazos. El caos se desató en el bar. ¡Corre!, gritó Manolo, volcando la mesa para crear una barricada. Emiliano agarró a doña Dolores del brazo y la arrastró hacia la salida trasera. Don Héctor lo seguía de cerca, su respiración pesada en el aire cargado de adrenalina. Salieron a un callejón oscuro, el sonido de sirenas acercándose en la distancia. ¡Al auto!, gritó don Héctor. Corrieron por calles estrechas, el laberinto de la ciudad nocturna convirtiéndose en un aliado inesperado. Detrás de ellos podían oír gritos y el sonido de pasos persiguiéndolos. Finalmente llegaron al Chevy. Don Héctor arrancó el motor con manos temblorosas, el rugido del escape ahogando momentáneamente el caos a su alrededor. Mientras se alejaban a toda velocidad, Emiliano miró por la ventana trasera. Los 2 hombres de chaqueta de cuero habían llegado al final de la calle, sus siluetas recortadas contra el resplandor de las luces de la ciudad. ¿Quiénes eran?, jadeó Emiliano, su corazón aún martillando en su pecho. «Problemas», respondió don Héctor, sus nudillos blancos sobre el volante. «Grandes problemas». Doña Dolores, pálida pero compuesta, sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi sobrino. Necesitamos saber si han visto a Lucía en la frontera». Mientras se adentraban en la noche, esquivando calles y cambiando de dirección para perder a posibles perseguidores, Emiliano sintió que estaban al borde de un precipicio. Habían tocado algo grande, algo peligroso, pero en algún lugar de ese peligro estaba Lucía. El celular de doña Dolores sonó, sobresaltándolos a todos. Ella respondió, escuchando intensamente. Su rostro pasó de la esperanza al horror en cuestión de segundos. «Emiliano», dijo, su voz temblando, «mi sobrino dice que vio a Elena cruzando la frontera hace una hora y llevaba a una niña con ella, una niña que se parecía mucho a Lucía». El mundo de Emiliano se detuvo. La frontera. Elena había cruzado con Lucía a los Estados Unidos. La pesadilla acababa de alcanzar un nuevo nivel de horror. Don Héctor pisó el acelerador a fondo. «Vamos a la frontera, ahora». Mientras el Chevy rugía en la noche, dirigiéndose hacia el muro que separaba 2 mundos, Emiliano sintió que estaban entrando en el ojo de la tormenta. Una tormenta perfecta de peligro, desesperación y esperanza. La carrera contra el tiempo había comenzado, y Emiliano estaba dispuesto a cruzar cualquier línea, a enfrentar cualquier peligro para traer a Lucía de vuelta a casa. El amanecer teñía el cielo de Ciudad Juárez, con tonos de naranja y rosa, cuando el viejo Chevy de don Héctor se detuvo a pocos metros del imponente muro fronterizo. Emiliano saltó del auto antes de que se detuviera por completo, sus ojos recorriendo frenéticamente la barrera que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Lucía», gritó, su voz ronca por el cansancio y la desesperación. «Lucía». Don Héctor y doña Dolores se apresuraron a su lado, sus rostros marcados por la fatiga de una noche sin dormir. «Emiliano, muchacho, cálmate», dijo don Héctor poniendo una mano en su hombro. «Llamar la atención no nos ayudará». Doña Dolores escudriñaba los alrededores con ojos entrecerrados. «Mi sobrino dijo que nos encontraría aquí. Él puede ayudarnos a cruzar». Como si sus palabras lo hubieran convocado, un joven con uniforme de la aduana apareció de entre las sombras. «Tía Dolores», saludó en voz baja. «Tienen que darse prisa. He arreglado para que crucen, pero solo tenemos unos minutos». Emiliano se volvió hacia él, sus ojos ardiendo con determinación. «¿Dónde? ¿Dónde las viste cruzar?». El sobrino de doña Dolores señaló hacia un punto en la distancia. «Por allí. Hay un túnel que los coyotes usan. Es peligroso, pero es su mejor oportunidad». Sin pensarlo 2 veces, Emiliano comenzó a correr en la dirección indicada. Don Héctor y doña Dolores lo siguieron, intercambiando miradas de preocupación. El túnel era estrecho y oscuro, el aire cargado de humedad y miedo. Emiliano avanzaba a tientas, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que lo delatara. Detrás de él podía oír la respiración agitada de sus compañeros. Después de lo que pareció una eternidad, vieron una luz al final del túnel. Emergieron en el lado estadounidense, parpadeando ante la repentina claridad. «¿Y ahora qué?», susurró doña Dolores,
mirando nerviosamente a su alrededor. Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de un motor llamó su atención. A lo lejos, una camioneta se alejaba a toda velocidad por un camino de tierra. ¡Ahí!, gritó Emiliano. ¡Tiene que ser ella! Sin pensarlo, corrió hacia el vehículo más cercano, un viejo pick-up estacionado a pocos metros. En un acto de desesperación, rompió la ventana con el codo y abrió la puerta. «Emiliano, estás loco», exclamó don Héctor, pero ya estaba subiendo al asiento del copiloto. Doña Dolores se acomodó en la parte trasera, sus ojos wide con una mezcla de miedo y determinación. Con manos temblorosas, Emiliano logró arrancar el auto y pronto estaban persiguiendo la camioneta por el polvoriento camino del desierto. La persecución parecía sacada de una película, el pick-up rugiendo a través del paisaje árido, acortando poco a poco la distancia con la camioneta. Emiliano podía sentir cada latido de su corazón. Cada segundo que pasaba era un segundo más lejos de Lucía. De repente, la camioneta giró bruscamente, dirigiéndose hacia un grupo de edificios abandonados en la distancia. Emiliano la siguió, el pick-up derrapando peligrosamente en la arena. Se detuvieron frente a un viejo almacén. La camioneta estaba estacionada junto a la entrada, pero no había señales de Elena ni de Lucía. «Tengan cuidado», advirtió don Héctor mientras salían del auto. «Esto huele a trampa». Avanzaron cautelosamente hacia el almacén. Emiliano sentía cada fibra de su ser gritando el nombre de su hija. Cuando llegaron a la puerta, intercambiaron una mirada. Con un asentimiento, Emiliano la abrió de una patada. El interior estaba en penumbras, pero podían distinguir figuras moviéndose en la oscuridad. De repente, una voz familiar resonó en el espacio. «Sabía que vendrías, Emiliano», dijo Elena, emergiendo de las sombras. A su lado, agarrando su mano con fuerza, estaba Lucía. «¡Papi!», gritó la niña, su voz mezclada con miedo y alivio. Emiliano dio un paso adelante, pero se detuvo al ver que Elena sacaba un arma. «Un paso más y todo termina aquí», amenazó ella, su voz fría como el hielo. «¿Por qué, Elena?», preguntó Emiliano, su voz quebrándose. «¿Por qué haces esto?». Por un momento, algo flickered en los ojos de Elena. «No lo entenderías. Esto es más grande que tú, que yo, que todos nosotros». Mientras Elena hablaba, doña Dolores se había estado moviendo sigilosamente por el costado del almacén. En un momento de distracción, se lanzó sobre Elena, desviando el arma. El caos se desató. Emiliano corrió hacia Lucía, agarrándola y protegiéndola con su cuerpo. Don Héctor se unió a la lucha, tratando de desarmar a Elena. Un disparo resonó en el almacén. Por un momento, todo se congeló. Luego, Elena cayó al suelo, el arma deslizándose lejos de su mano. «Lucía, ¿estás bien?», gritó Emiliano, revisando frenéticamente a su hija en busca de heridas. «Estoy bien, papi», sollozó Lucía, enterrando su rostro en el pecho de su padre. Mientras abrazaba a su hija, Emiliano miró a Elena, que yacía inmóvil en el suelo. Doña Dolores se arrodilló junto a ella, comprobando su pulso. «Está viva», anunció, «pero necesita atención médica». El sonido de sirenas se acercaba. La policía, alertada por el disparo, no tardaría en llegar. «Se acabó», susurró Emiliano, besando la frente de Lucía. «Estás a salvo ahora». Epílogo. Un año después, Emiliano estaba sentado en un banco del parque La Esperanza, observando a Lucía jugar con otros niños. La pesadilla había terminado, pero sus ecos aún resonaban en sus vidas. Elena había sido arrestada y la red de tráfico de menores desmantelada. El proceso de curación había sido largo y difícil, pero juntos, como familia y comunidad, lo estaban superando. Don Héctor se acercó, sentándose junto a Emiliano. «¿Cómo están, muchacho?». Emiliano sonrió, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. «Mejor cada día, don Héctor. Gracias a usted, a doña Dolores, a todos. Somos familia, Emi, todos nosotros». Mientras el sol se ponía sobre Ciudad Juárez, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Emiliano reflexionó sobre todo lo que habían vivido. El miedo, la desesperación, pero también el coraje y la solidaridad. Lucía corrió hacia él, sus ojos brillantes y su risa llenando el aire. Emiliano la alzó en brazos,
sintiendo el peso reconfortante de su hija, el latido de su corazón contra el suyo. En ese momento, Emiliano supo que no importaba qué desafíos les deparara el futuro. Juntos, como familia, como comunidad, podrían enfrentar cualquier cosa, porque en la frontera, en la línea entre la desesperación y la esperanza, habían encontrado su fuerza, su renacimiento. Y mientras el crepúsculo envolvía la ciudad, padre e hija se abrazaron, testigos y sobrevivientes de una historia de amor, pérdida y redención en la frontera.